Hola, buen día amigos de Café Q, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Estrada, Café Q, una iniciativa de Ayal Quest. Hoy tengo el gusto de entrevistar mucho más profundo. Ya tuvimos el gusto de platicar hace algunas semanas con Fernando, eh, Fernando Pérez Guajardo. Entonces, hoy vamos a conocer más de Fer, eh, qué es toda esa historia que lo llevó al día de hoy estar en temas de visual thinking, temas de UX research. Nos va a platicar un poco desde dónde le entró la inquietud, decían los antiguos, la cosquillita de poder hacer este tipo de cosas. Fer, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por darnos la posibilidad de platicar. Sé que tenemos cosas que hacer, pero pues ahorita la vamos a hacer más relajada, a ver si nos podemos extender un poco más. La otra vez el reto era hacerlo en 30 minutos y lo logramos, ¿no? Y hasta hiciste ese Sí, entregable y toda la cosa. Quiero sí. decirte que la verdad es que estuvo impactante, mucha gente le llamó la atención, pero bueno, Fer, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por el espacio y a todos los amigos de Café Q también un saludo. Y pues gracias por brindarnos un poco de su tiempo y unirse a este café que espero sea de mucho interés. Súper. Fer, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu estructura profesional? Yo estudié Ciencias de la Comunicación y Ok. posteriormente hice una maestría en Análisis Político y Medios de Información. Oh, wow. Sí, Okay. ¿por qué elegí esa carrera? Porque yéndonos, digamos, como a lo más básico, siempre a Ujú. mí me ha apasionado mucho el tema el, de hacer preguntas, Ok. de qué es lo que hacemos con la información que hay a nuestro alrededor, cómo Súper. tomamos decisiones, cómo esa información que existe a nuestro alrededor, ¿sí? En cualquiera de nuestros ámbitos, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la asimilamos? ¿Cómo la interpretamos? Ujú. ¿Cómo al final, en qué la transformamos? ¿Sí? Y por eso historia de México, historia mundial, universal, todo eso eran de mis materias favoritas. Súper. Y porque en un principio, digamos que mi vertiente era política, porque a mí me gustaba mucho el marketing político, precisamente porque yo a la fecha creo en la importancia de nosotros como ciudadanos, la responsabilidad que tenemos de informarnos sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que hacen nuestras organizaciones, qué es lo que hacen nuestros sistemas, ¿sí? Sistemas me refiero no nada más políticos, de gestión, todo, y cómo exigimos cuentas, pero también cómo los sistemas, los que los manejan, los que los gestionan, cómo proveen de esa información a la gente. ¿Sí? Entonces, esos temas eran los que me interesaban mucho, el tema de la opinión Ujú. pública también. Por eso, en un principio fue por donde yo me fui en mi carrera. Oye, me acabas de sorprender simplemente el hecho de decir temas de ciencias de la comunicación y luego tema de la parte política. En la mente de mucha gente seguramente también se fueron al extremo así de, a ver, espérate, o sea, eso, digo, ahorita ya nos vas a platicar y ya nos dices un poco la introducción de cómo es que fuiste llegando a este tema ahora de UX Research y el tema de Visual Thinking, ¿no? Eh, ¿Eso en qué año más o menos fue este tema de tu maestría, de estar haciendo estos estudios, de estar haciendo esas preguntas a las personas? ¿De qué año estamos hablando? Yo egreso en el 2008 Ok, y al año siguiente yo empiezo en la maestría. De hecho, entro en un programa de tiempo completo. Hice la maestría en un año y medio. wow. Sí. O sea, dedicado full time, no había posibilidad de nada más. Sí, es que yo ya lo tenía muy claro y digamos que eso que me interesaba Ujú. no estaba en las vertientes que
que hay en el mapa curricular. Y de hecho, yo decía, es que, por ejemplo, de lo que por lo regular en aquel entonces, porque ahorita, obvio, pues con todo lo que ha cambiado, ahí hay otras vertientes, pero ese es el problema, que siempre se tienden, y bueno, es comprensible, pero no lo sé, como que se busca siempre compartimentalizar a fuerzas, publicidad, comunicación organizacional, periodismo. No sabes que ya surgió todo esto en las redes sociales. Mete una vertiente de community manager y al ratito, no, mete una vertiente de inteligencia artificial. Y a mí lo que me pasó era muy chistoso porque yo no me identificaba con ninguna de esas vertientes. Por ejemplo, el storytelling, que ya después también hubo un boom de todo esto del storytelling aplicado a los negocios, al nivel profesional. Y yo, pues es que yo el storytelling, yo es algo que me inculcaron en mi casa de saber expresarme oralmente a través de historias. Siempre, afortunadamente, me inculcaron todo ese hábito de saber conectar mis ideas de una forma vívida, de una forma memorable, ¿sí? Y entonces ahora ya lo convirtieron en programas de capacitación y de negocios. Digo, qué padre, pero al final, ¿cómo uno va buscando esa vocación y no necesariamente te identificas con lo que el sistema te pone en el momento? Entonces, yo en aquel momento, la vertiente, todo esto del análisis político, la opinión pública, los estudios relativos a eso, era lo que me ofrecía, lo que yo estaba buscando en ese aspecto. Sí. ¿Y dónde fue que estudiaste la maestría? La estudié en la escuela, ahora llamada Escuela de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, en San Pedro. Muy, muy fifí, con razón te gustó el piano de atrás, amigo. Ya salió el peine. Sí, y es que definitivamente también me topé con, para mi sorpresa, que tenían esta materia, era un curso que también se ofrecía para externos, que se llamaba Inteligencia Estratégica. Yo dije, inteligencia estratégica, y luego la asociación, ¿no? Inteligencia, y para esto le impartía el fundador y exdirector del CISEN, el ingeniero Tello Peón. Entonces, como que te generaba mucho interés porque a lo mejor, me iba a enseñar todo el rollo del espionaje y todo el entramado que hay de inteligencia. No, pero realmente fue esa materia con lo que me hizo clic de exactamente esto era lo que estaba buscando, porque en la definición lo que te explican que es inteligencia estratégica es un proceso para recolectar información, analizar, diseminar esta información, ¿sí? Y es un ciclo que se repite. Entonces, imagínate, Víctor, que estamos sentando las bases de algo que ya sé que más adelante vamos a llegar, pero me anticipo un poco, que es lo que me terminó conectando y llevando con el visual thinking. Y todavía no estoy hablando de visual thinking, ¿eh? Sí, claro, no. Quiero hacer una pausa ahí, ¿no? Para nuestros amigos que están que nos van a ver seguramente en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? ¿Qué era el CISEN, amigo? Nada más para que se den una idea de qué estamos hablando, ¿no? Es el centro de inteligencia. Lo que en Estados Unidos la CIA, aquí en México era el CISEN, que ya es otra cosa. Sí, ya cambió, pero era bien interesante esto que dices, ¿no? Porque finalmente conecto en este instante lo que tú platicabas, ¿no? Que muchas veces, 2008, o sea, estamos aquí a 15 años, ¿no? O sea, aprox, ¿no? Digo, también para que no piensen que somos tan viejos, ¿no? Pero en ese momento ya había muchas cosas alrededor, ¿no? Y comentas algo bien interesante que muchas veces nos sucede, ¿no? Que escuchas un nombre que puede sonar hasta como rimbombante y te causa te empiezas a imaginar, ¿no? Toda una serie de cosas que te puede llevar
y esa curiosidad, y luego cuando te das cuenta quiénes son los ponentes, dices, no, esto me va a dar, como dices, aquí yo soy el próximo James Bond en México, y a lo mejor a la hora de llevar las sesiones ya te diste cuenta que era algo diferente, ¿no? Pero como tú dices, grata sorpresa, ¿no? O sea, no fue algo nada más así como de, híjole, pues no, no fue por ahí, fue por otro lado, pero te dio ciertas bases que te ayudaron más adelante, ¿no? Sí, y como te digo, fue toparme con estas otras vertientes con las que yo conectaba de, sí, exactamente esto era lo que yo buscaba. Porque digamos que el recorrido de mi vocación, de encontrar ese punto en donde converge lo que está alineado con lo que yo quiero para mí como Ujú, persona, ujú. como también lo que busco como profesionista, pero no siempre a veces la carrera que estudia uno te asocias del todo con eso, de que es Claro. que estudio eso, pero es que es lo más que se Mm, acerca, pero es que no me está ofreciendo lo que estoy buscando. Entonces, en claro, el camino, cómo uno se va haciendo de estos recursos, de estos encuentros fortuitos, en los que dices, sí, aquí es por ahí, y te va llevando así vas saltando de una cosa a la otra, sin saber que eso te va preparando a lo que eres hoy en día y que al final lo que hoy estás haciendo hoy en día también te está preparando para otra cosa que no sabes, pero que al final de claro, cuentas está alineado. claro. No, no, no en balde dice el amigo aquel, o decía el amigo aquel, ¿no? Que se hace camino al andar, ¿no? Sí, ¿Recuerdas? Oye, sí. y bueno, terminas la maestría y aprendes muchas cosas, algunas cosas las refuerzas, como tú dices, las traes desde tu casa. Para ti son simplemente renovar o recordar o reforzar cosas que ya traes de tu casa. Algunas cosas posiblemente sí son nuevas. Sales y ¿qué sucede ahí? ¿Dónde te vas? ¿Hacia dónde agarras profesionalmente? ¿Qué empiezas a hacer? Recibo una invitación para trabajar en el gobierno del estado de Sinaloa en Ok, la coordinación general de asesores del gobernador, ok, que en ese entonces me tocó que iba a entrar una nueva administración de otra corriente política, ok. ¿sí? De una coalición que hubo y iba a entrar como asesor del gobernador de aquel entonces, del tema de comunicación precisamente y medios de información. Ok. Y Entonces dije, ¿cuánto tiempo va, le dedicaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Digo, estaba totalmente alineado con lo que habías estudiado previamente ya en el tema de maestría, ¿no? sí, era lo que seguía. Yo soy de la idea de que cuando vas a hacer algo, tienes que aventarte a hacerlo y tirarle a lo más que puedas. Ujú, Sí. Había tenido algo de experiencia en ese rollo, en campañas políticas también, pero definitivamente no a ese nivel. Y pues sí, sí, al ya, principio imponía mucho, sí, pero lo que yo creo es que es precisamente la forma de ganar experiencia, de aprendiendo, haciendo las cosas, no sí, esperarte a que, no, déjame, espérame tantito, es que me tengo que mejor antes estudiar mucho, hacer capacitación, hacer cosas gratuitas, internships o internados o proyectos temporales gratuitos. Y no, yo soy de la idea de aventarme y de hacerlo lo más en grande que pueda porque pues de eso se trata. ¿Sí? claro. Cuando tienes la oportunidad hay que saltar al tren y aprovecharlo. No importa, o sea, que si a lo mejor te falta, estás verde, estás novato, no sabes, pero Como todo. eh, es que si no, entonces, ¿cuándo va a ser? Y Sí, estuve, sí, sí, sí. ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando con la gente del Estado? Fue 8 meses los que estuve ahí. Pero intensos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fue entre la transición, conocer al nuevo, acoplarte en la lógica del trabajo, en el estilo del trabajo, ¿sí? Sí, Sí, definitivamente a nivel de aprendizajes fue, fue monumental. Sin embargo, también fue una experiencia que me enseñó a también aprender a cuidarme,
a, tanto en lo físico, en lo mental, a respetar mi esfuerzo, a no exigirme demasiado, a no ser autoexigente, ¿sí? Eso ¿Qué, qué? fue de lo principal, fue un punto de partida, porque yo era muy intenso, yo era súper exigente, ¿sí? Ya. No, bueno, ahorita nos vamos a platicar. Y terminan esos 8 meses en el gobierno del estado de Sinaloa. Aplicas mucho de lo que estudias previamente, o sea, literalmente, por lo que platicas, estudias tu carrera, terminas la carrera y casi en automático te enrolas full time a la maestría, terminas la maestría y entras otra vez en un tema full time por 8 meses. Eh, Haces un quiebre con esto que tú nos estás platicando del tema personal, de todo el tema de empezar a balancear el tema profesional, el tema del trabajo con el tema de tu salud. Y ahí hacia dónde te lleva, hacia dónde tomas camino. Yo, de entrada, una de las reflexiones y después, tiempo después, caí en la cuenta es la importancia de los ciclos. Porque ahorita con el repaso que acabas de hacer, si te fijas, o sea, hice la carrera y de la carrera brinqué a la maestría y de la maestría me brinqué a otro proceso, pero en ninguno de esos momentos que me había dado el espacio para asimilar y para como descansar y realmente dar paso a lo que seguía, porque yo estaba en esta inercia, ¿sí? Y es de las cosas que me gusta siempre en la medida de lo posible transmitirle a la gente, ¿sí? Que sobre la importancia de darse los tiempos, los ciclos, ¿sí? Ya. Para cerrar, para descansar, para iniciar otros, ¿sí? Porque a veces en esta lógica, y no tiene nada de malo, es No, comprensible, no, 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 no. Es como nos programan a veces y como te programas tú. ¿sí? Y entonces, esta reflexión fue lo que me llevó a hacer una pausa. Necesariamente me regresé a mi ciudad natal, Saltillo, a, a descansar, básicamente. O sea, fue resetearme. Realmente lo necesitaba porque había terminado muy quemado, ¿sí? Y necesitaba yo replantearme ya qué era lo que seguía. Súper. Saltillo, Coahuila, norte de México. Es un gran estado, ¿no? Y como tú dices, está pegado al otro gran estado que es Nuevo León, y que luego colinda con la frontera con Estados Unidos, ¿no? No recuerdo si colinda totalmente con Texas o es un pedacito con Texas y otro pedacito con otro estado. No recuerdo esa parte nada más. Es Texas, Frontera prácticamente. totalmente con Texas, ¿no? O Sí. sea, tienes a los Estados Unidos pegadito, ¿no? Entonces, también tienes influencia de la parte americana. ¿Tienes alguna influencia de esa parte? Pues básicamente, pues de entrada, el idioma es, o sí, el inglés realmente es algo con lo que interactuamos también con el mindset. Pues es que de hecho también el mindset profesional, la lógica laboral de allá de esta lógica productiva, de buscar qué más hacer, qué más implementar, cómo estar al día, cómo actualizarnos. Sí. Realmente es una corriente en la que estamos todos acá súper insertados, sí, totalmente. Y tenemos que estar fluyendo con lo que está ocurriendo allá, evidentemente. Sí, están en la órbita, literalmente, ¿no? O sea, y siempre se ha sabido eso, que hacia la parte norte, sobre todo esta parte norte del país, ¿no? Lo que es Nuevo León, lo que es Coahuila. Digo, no hacemos de menos a Chihuahua o Sonora o Baja California Norte, pero vamos, Texas es un estado muy, digo, entre Texas y California siempre se han considerado como casi otros países, ¿no? O sea, y digo, California tiene una economía que es considerada como un país, ¿no? De los más altos a nivel global. Eh, ¿Cuánto tiempo te la pasas replanteándote, recargando baterías?
para tu Bueno, siguiente reto? bueno, fue precisamente en este inter cuando yo me estaba replanteando qué era lo que seguía y porque yo ya definitivamente el ámbito político y yo ya no lo quería, ya. Y porque también otra de las cosas que me llevó a buscar hacer otra cosa era que ya no quería seguir con todo esto que ocurre con este ambiente Ujú, laboral ujú, donde estás sometido a una serie de desgaste, de conversaciones, de reuniones, de espacios que no son productivos, que la gente no saca nada, nada más está toda drenada, exprimida. Entonces yo quería hacer otra cosa y sobre todo que mi trabajo tuviera realmente valor para alguien, que realmente se utilizara, ¿no? De las cosas que había invertido horas en algo para que al ujú, final no lo utilizaran o lo ignoraran. Entonces claro. fue hacer un trabajo de replantearme eso porque yo ya no quería regresar a eso. Y entonces, posteriormente, te estoy hablando, fueron 2 años y medio, Ah, y en estos 2 años y medio fue cuando descubrí todo el tema del visual thinking. ¿cómo llegas a Visual Thinking? Realmente igual fue muy fortuito. Estaba yo checando, investigando sobre qué tendencias había, qué era lo que estaba ocurriendo. Que si lo del design thinking, me acuerdo, fue mi primera aproximación ahí. Y luego Ujú, storytelling. Y dije, mira, que era lo que yo te comentaba. Mira, ahora resulta que el de storytelling ahora ya lo están profesionalizando. Y me topé con esta actividad muy peculiar que estaba ya cimentada en países como Estados Unidos, en Europa, donde hay un, sí, un facilitador, ¿sí? ujú, Que se ujú, dedica a escuchar las conversaciones de la gente y hacer síntesis. Y son estas síntesis a gran escala con marcador en papel, donde la idea es crear un entregable, ¿sí? Un esquema, crear un concepto visual donde se refleje lo que dice la gente. Y yo dije, ujú. esto está increíble, pues es lo que yo hacía en primaria, cuando nos encargaban mucho las láminas, Claro, cuando claro. los de mi generación se acordarán cuando utilizábamos los acetatos antes del PowerPoint y todo esto, Híjole, que amigo, somos de esa época. ¿Te acuerdas? sí, Este era sí, el ay, ¿cómo se llamaba? El proyector, sí, proyector, ¿sabes? Sí, caray, era todo un drama, ¿no? Porque tú podías hacer el dibujo y luego tenías que ir a hacer el acetato y muchas veces se corría la tinta, ¿no? No era sí, tan bonito el asunto, pero ya era diferente, ¿no? Porque anteriormente nos quedamos solamente en la hoja y ahora era proyectar esa hoja, o sea, verlo más grande para que mucha sí. gente tuviera la posibilidad de revisarlo, ¿no? Sí, o me remonto un poco más atrás cuando así, en el papel bond o marquilla que Ujú, en equipo tenemos que hacer los mapas conceptuales y así de claro. que te ibas así como que todo chueco en la línea, ¿no? Yo era mucho de hacer eso y Ujú. entonces yo dije, ay, mira, pues yo eso, yo es lo que Ya yo lo, vengo haciendo ujú, desde primaria. ujú, Entonces me fui metiendo más al tema, descubrí que existía una organización internacional de esto ya. y dije, pues fue como empecé a meterme y a hacer ahí networking, conociendo más y entendiendo más, más allá del tema que no era eh, una actividad de ilustración, no era un tema en sí que tenía que ver nada más con una parte de diseño gráfico, por llamarlo así. Era un tema de, de utilizar un instrumento de comunicación que Ujú, ayudara a la gente a transmitir un mensaje con propósito. Y posteriormente me involucré con toda esta lógica de dinámicas también de facilitación, que imagínate que estamos hablando de otra vertiente que amerita ujú. ser toda una vertiente, por ejemplo, para la carrera de comunicación, pero no existen, no están, porque bueno, Sí, 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 no era tan comercial y como tú dices, no existe, o sea, existían cosas sueltas, pero no algo para que dijeras, este es un programa y por aquí tienen que seguir todas estas materias, módulos, conceptos y todo esto te va a dejar acá.
sino es, como tú lo acabas de decir, ¿no? O sea, se te facilitaba hacer láminas en la primaria, en la secundaria, conectas con un concepto, eh, estudias algo alrededor de eso, digo, te metes a indagar, encuentras esta asociación, ¿cómo se llama esta asociación? ¿Tomas algún curso? ¿Qué es lo que pasa ahí con ese tema? A medida que me meto y que conozco esta organización, que es el International Forum of Visual Practitioners, el Foro Ok, Internacional de Practicantes Visuales, por ok, traducirlo así, y, y a medida que voy leyendo los autores, por ejemplo, David Sibet, en ese entonces estaba en su apogeo el Dan Romm con su famoso libro, el de la Detrás de la servilleta, ¿sí? ok, ok. Uh-huh. Y a medida que voy sumergiéndome en la literatura, en los artículos, que voy conociendo a las personas que ahí voy pidiendo, pues ahí como mentoring, ¿verdad? Aquí es donde yo voy retomando precisamente todo lo que había visto en la maestría, rescatando todo lo que había visto en la materia, por ejemplo, de inteligencia estratégica. ¿Qué es eso? Ya, ahí sale, ahí la conectas. Sí, que es el proceso de recolectar, analizar, sintetizar información y diseminarla, nada más que aquí ya es en un contexto visual. Claro. Oye, qué padre. Eh, y de ese momento, ¿qué año más o menos estamos hablando? ¿Ya 2010, 2011 aproximadamente? ¿O un poco más Fue para acá? 2012. Ya. O sea, hace 10 años fue aproximadamente, 10, 11 años fue que llegaste a este nuevo mundo. Sí, Y obviamente lo que tú decías al principio, ¿no? Terminaste de conectar muchas cosas que aprendiste en el pasado, las terminaste de conectar en ese momento, si bien no en ese instante en particular, pero las empezaste a conectar y empezaste a recolectar todo lo que habías traído del pasado, ¿no? sí. Y, y a partir de ahí, pues fue estar haciendo portafolio, conociendo la lógica también de... realmente puedo decir que los 2 primeros años fue entender bien la disciplina, ¿sí? Uh-huh. Conocer todo el fundamento, las vertientes, en qué se puede aplicar, todo eso. Realmente, después de 2 años fue para mí, ok, bueno, y ahora, ¿cómo lo traslado en un modelo de negocio? ¿Sí? Claro, E, claro. e, e igual fue apoyarme mucho de los colegas que en ese tiempo yo conocí y me fueron compartiendo su experiencia de comunicación. Y ese fue el siguiente reto de ahora a dónde lo vendo, a quién se lo vendo y ¿Dónde lo cómo lo monetizo? vendo. Sí, sí, ¿Sí? la monetización. ¿Qué sucede ahí, Fer? O sea, le dedicas 2 años a entender esto. Voy a hacer ahí un spin-off. Platicabas que esto lo veías más hacia la parte de Estados Unidos y de Europa. Obviamente, así con lo que nos has platicado, queda claro que estos dos grandes mundos estaban a un nivel, no sé si estaban en el top o jugaban en las grandes ligas de estos conceptos, pero obviamente cuando nos comparamos nosotros como México o como Latinoamérica con esto, pues me queda claro que a lo mejor estábamos muy en pañales, ¿no? Aún, todavía. ¿Qué tan avanzados están en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué tanto se utilizan estos conceptos en las organizaciones? No importando si es una ONG o algo, una SA o una SADCB o lo que sea. ¿Qué tan avanzados las organizaciones en estos mundos se apoyan en estas técnicas de visual thinking? Bueno, de entrada porque nada más para hacer la aclaración en cuestión de, porque luego hay personas que dicen, ay, es que ¿por qué estamos replicando y retomando frameworks de esos países como de primer mundo y por qué? No, Ujú. más dejando al margen ese tipo De de comparativas, sí, o de línea de discusión, ¿verdad? claro. Nada más para establecer mejor el contexto a lo que quiero abordar. Sucede que allá han surgido estos movimientos de pensamiento, por Ujú. ejemplo, pues de IDEO,
¿no? O de Nielsen Institute, Nielsen Group, los que traen todo el tema de UX, Claro. por, por el tema de que han visto David Sibet, quien está en San Francisco, que ha generado todo este material de think tanks, de estas organizaciones, me refiero a think tanks que se dedican precisamente a abordar los problemas, a discutirlos, a analizarlos. Y entonces, ante la necesidad de esto, se han visto en la apertura de, oye, necesitamos marcos y flujos de pensamiento que nos ayuden a enriquecer la manera en cómo estamos abordando la discusión de los problemas, ¿sí? Entender los problemas. Y eso es lo que quizá, la verdad, sería muy interesante hacer una revisión histórica. La verdad, no podría responderlo así, no vaya a cometer una equivocación, pero hay algo, no sé por qué hay como una especie de brecha entre Latinoamérica y estos países porque nosotros como que estamos un poco atrasados porque no tenemos esa historia de estas escuelas de pensamiento, para llamarlo así, o movimientos de estos frameworks como design thinking o bla, 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 para, ok, o estructuras liberadoras, ¿no? También, que esa es otra, de estas técnicas para centrar la conversación en los problemas. A nivel de corporativo y ya después trasladándolos a nivel organizacional. Y pues sí, yo creo que tiene que ver mucho de acuerdo pues al contexto, al desarrollo de cada región. También Claro. ese es otro factor. Claro. Híjole, fue un spin-off. Me regreso al momento en el que dices, ok, ya estudié, si bien no las conozco todas, no me las sé todas, pero hay que monetizar, ¿no? Porque finalmente hay que comer, tienes que seguir avanzando, quieres seguir haciendo tus proyectos. ¿Cuál es tu siguiente reto profesional? Una vez que decides que se tiene que monetizar todo esto, todo este aprendizaje que le has dedicado un tiempo de tu vida. Bueno, surge la oportunidad de que me ofrecen trabajar en un área de recursos humanos, en una dependencia federal en Okay. México. Entonces dije, pues vamos a aprovechar. Sí, era otra experiencia distinta porque era en recursos humanos. Y dije, qué interesante, era como, en particular el proyecto era como asesor de la implementación de un sistema Oracle, era GRP Ok. para nómina y administración de todo eso de recursos humanos. Dije, ok, me parece interesante. Y aparte, porque en México, en la Ciudad de México, es un espacio muy fértil y muy diverso donde existe la necesidad de llevar estas técnicas, creo yo, donde puede haber los espacios, donde puede hacer clic con esto, ¿no? Porque como en donde estoy, pues no, la vocación de la actividad y es de tipo más de otra naturaleza, donde se pudiese aplicar, pero bueno, insisto, es el mindset de la actividad. Entonces, consideré que era una buena oportunidad empezar a aplicarlo en la Ciudad de México. Y entonces, a la par que llego a esta nueva oportunidad, empiezo a conocer y a moverme y a buscar, ¿no? Si había más gente que hacía esto de visual thinking. Ahí fue más o menos 2012, 2013, Ya aprox. 2014. 2014. Sí, creo que ya más o menos coincide en el momento en el que nos conocemos, porque fue justamente el momento en el que empieza a flotar acá en México y sobre todo, como tú dices, en Ciudad de México, todo el movimiento Agile, empezar a hacer los Open Space, que ahí fue finalmente en uno de esos Open Space donde te conocí, ¿no? Sí. Y llegabas con tu kit, ¿no? O sea, llegabas con tu kit y empezabas a hacer cosas y se ponía interesante, ¿no? Y yo creo que en ese instante
me regreso un poco a lo que nos explicabas hace rato, ¿no? De cuando tuviste la oportunidad de conocer toda esta corriente de Visual Thinking, que te hizo como, ¿sabes? Me imagino un poco, no sé si tú recuerdes esta escena de Ratatouille, Ujú. cuando está el Anton Ego está comiendo ratatouille, o sea, el platillo, y le da el primer bocado y se regresa a la época de cuando estaba en su casa con su mamá, ¿no? Así es cuando nos platicas y llegamos a este tema de los open space. Cuando llegas con tu kit y empiezas a dibujar y empiezas a platicar, yo creo que a muchos nos hiciste así ese regreso, ese déjà vu a la época de cuando estábamos en esos inicios, ¿no? En la primaria, principalmente en la educación básica, ¿no? Sí, sí, de hecho fue prácticamente ya 2015 cuando al menos yo llego a Sí, conocer la comunidad de la agilidad, sí, y fue por invitación de Claudia Sandoval de Colombia ok, que iba a andar por acá, que por cierto también se dedica al UX Research, ella también, ok, y me invitó al que hubo uno en la Ibero, no, sorry, perdón, sí. en el ITAM, En en el el ITAM, ITAM. de los primeritos en el ITAM. Ah, bien, entonces que sí, que fue ahí también donde conocí pues a los dos Víctors, ¿verdad? A Big Man, ya Víctor González, ya Víctor Sí, García, sí, sí, y dijo, no, sí, vente, órale, tráete tus marcadores y todo eso, y ella fue la que, fue como llegué y conocí, supe de la comunidad, y dije, esto está increíble, el hecho de entrar de esta experiencia, de formar estos espacios abiertos, donde la gente sí. comparta su conocimiento y se lleve algo, era lo que yo buscaba, te digo, retomando la reflexión de lo que me había quedado en mi anterior experiencia, era lo que yo necesitaba, ¿sí? Ujú. Realmente fue una experiencia totalmente, hombre, diferente, ¿sí? Oye, y entonces en esos momentos estabas todavía entre la parte de gobierno, la parte federal, y estabas en paralelo haciendo esto, o Uh ya te -huh. habías separado completamente de la parte de recursos humanos de la parte federal. No, estaba al mismo tiempo, en mi trabajo, digamos, de día y el resto lo dedicaba al todo el tema de visual thinking, sí. Claro. ¿Qué sucede ahí? ¿En qué momento, y no sé si es justamente este tema de los open space, donde se detona y es esto que tú comentas, esa necesidad de compartir todo esto que tenías aprendiendo de mucho tiempo atrás? Uh -huh. Ahí es donde florece todo este tema de compartir, de mostrar en los diferentes momentos. ¿Qué pasa en ese instante? Digo, estamos hablando ya de 2015, apenas hace 8 años, ¿no? Sí, fue cuando yo también responde mi principal pregunta que tenía en ese momento, ¿a quién le llevo esto? ¿A quién le ofrezco esto? ¿Sí? Ok. Porque yo veía a mis colegas y trabajaban con, me refiero a otros países, que con Sí, sí. bancos, que con grandes corporativos, pero bueno, allá insisto, por muchas razones, ¿verdad? Sin entrar en controversias, a lo mejor allá hay otra apertura, hay otra recepción con respecto a esto, pero aquí no, o sea, me van a cerrar la puerta en la cara si llego con esto y era como, bueno, ¿por dónde puedo empezar? O sea, entonces, ¿cómo? Y el hecho, pues, de encontrar con este ámbito Ujú. donde se insertaba bien y apoya y sobre todo solucionaba todas estas planteamientos y cuestiones que hay de lo que busca la agilidad, sobre todo de fomentar una mejor comunicación, una comunicación directa, todo esto, generar mejores espacios de colaboración, de compromiso. Entonces fue la manera en cómo yo pude encarrilarme ya para ir constituyendo una oferta. Súper. ¿Pero seguías sin monetizar? ¿O Ah, ya, cuándo fue tu primer proyecto en el que ya te dijeron, bueno, a ver, te vamos a pagar por esos dibujitos que sí, haces? sí, fue en el 2016.
sea, tardaste un rato, ¿no? Como tú dices, era un tema de convencimiento, ¿no? Sí. ¿Qué fue ese primer proyecto, Fer? Fue ayudar a un equipo que estaba desarrollando un flujo de trabajo para mejorar una, ¿qué era? Creo que era una, ¿cómo decirlo? Sí, una parte para brindar atención al cliente a través de la aplicación, ¿sí? Cómo lo iban a implementar, cómo iban a mejorar. Y el reto era que tenían que convencer al líder técnico y al que iba a invertir. Entonces, tenían muchas ideas y este fue un trabajo de facilitación en el sentido de, bueno, vamos a ver qué ideas tienen, vamos a organizarlas primero desde el principio y fue un esquema, sí, visual que ayudó a explicar a las personas, al equipo, cómo iban a implementar la idea que tenían sobre cómo implementar este proceso de trabajo en esta aplicación de este banco. ¿Sí? Súper. ¿Y el resultado cuál fue? Sí lo compraron. Les fue súper bien, sí. Dijo, no, convencimos los dos, no, y aparte les encantó el formato. Súper. Dijo, Oye, sí. Se la compraron de punta a punta. ¿Cuánto tiempo estuviste en este proyecto? O sea, desde ayudarles a aterrizar la idea, ordenarlas, ponerla. Digo, suena fácil, Fer, pero se me hace que le dedicaste un ratito, ¿no? Aparte tenías el tiempo encima, me imagino que era un tema por horas o por un alcance, ¿no? Fueron 3 días. ¿En serio? Sí, porque ya tenían que presentarlo y no hallaban, tenían broncas ahí para aterrizarlo y todo eso. Y bueno, pues vamos a comentarle a Fer a ver porque queremos aplicar esto, a ver cómo nos puede ayudar y todo eso. Sí. Súper. 3 días y el resultado. Oye, y aprovechando ahí el banco, ¿no se acercó y te dijo, oye, nos gustó, pongamos esta estructura, algo así, o solamente quedó ahí como una primera anécdota? Ok, no, es que fue la empresa que se me acercó, es de estas empresas que son externas, que contratan los bancos para manufacturarles estas soluciones tecnológicas, sí. Sí.